Van Gogh fue internado en un hospital psiquiátrico, Saint-Paul en Saint-Rémy-de-Provence, el 3 de mayo de 1889, tras un conflicto con Paul Gauguin en Arles. Arles es un pequeño pueblo en el sur de Francia, a donde Vincent llegó para descansar de la ciudad y crear un nuevo movimiento del sur. El Taller del Sur, una hermandad de artistas y afines, trabajando para las futuras generaciones. Paul Gauguin tuvo un papel central en este movimiento. Gauguin recibió la idea con entusiasmo, apoyando también la iniciativa de los artistas con dinero. El hermano menor de Vincent, Theo, de hecho apoyó a su hermano toda la vida en todos sus caprichos e iniciativas. Gauguin llega a Arles, donde junto con Van Gogh alquilan un estudio en la llamada Casa Amarilla, que vemos en la pintura del artista. Están obsesionados con transformar el arte y llevarlo a un nuevo renacimiento. Sin embargo, no olvidan el lado físico del asunto, por lo que a menudo se van de juerga y buscan nuevos modelos, incluso en burdeles. Van Gogh le escribe a su amigo: "Esto te va a interesar. Visitamos burdeles varias veces y es muy probable que pronto vayamos allí con frecuencia para trabajar". Ahora Gauguin está trabajando en un cuadro con el mismo café nocturno que yo también pinté, pero él tiene modelos que vimos en el burdel. Será una hermosa obra. El alcohol afectaba mucho la ya inestable psique de Van Gogh. El pintor siempre tuvo dificultades para socializar. La gente a su alrededor lo consideraba un desaliñado y un holgazán, lo cual se agravaba aún más por su afición al ajenjo. En términos modernos, Van Gogh aparentemente sufría de alcoholismo, pasando su tiempo libre en el café local con jóvenes compañeros de bebida. Jean Calment, quien vivió siempre en Arles, afirmó haber conocido a Van Gogh en la tienda de su padre cuando tenía 13 años. El artista le pareció sucio, mal vestido y poco amigable. En otra entrevista, ella dijo que no quiso atenderlo porque era feo como un pecado mortal, tenía un carácter desagradable y olía a alcohol. Van Gogh frecuentemente se emborrachaba, lo que a veces desencadenaba arrebatos de ira. En una de esas borracheras, aparentemente durante uno de esos encuentros, Van Gogh y Gauguin tuvieron ese famoso altercado en el que Van Gogh atacó a Gauguin con una navaja. Aunque aún se desconocen las razones, se cree que Van Gogh atacó a Gauguin mientras dormía, logrando este salvarse milagrosamente. Como resultado, Van Gogh, según la versión más aceptada, consumido por el remordimiento o bajo la influencia de la locura provocada por el ajenjo, se cortó la oreja. La envolvió en papel y la llevó a la puerta del burdel al que él y Gauguin solían ir con frecuencia. Le entregó el paquete ensangrentado a la sirvienta del burdel, Gabrielle Berlatier, diciendo: "Tome esto, puede serle útil", y se fue. Siempre se pensó que solo se había cortado el lóbulo de la oreja, pero los resultados de investigaciones recientes indican que el asunto fue mucho más grave. Una carta de Félix Rey, el médico que trató a Van Gogh en el hospital psiquiátrico de Arles, descubierta en 2016, permitió llegar a esa conclusión. Las cartas están acompañadas de bocetos que muestran la naturaleza de la herida del artista y no dejan dudas de que se cortó la oreja por completo. Y eso cambia mucho la gravedad del estado del artista. Rasguñarse el lóbulo de la oreja es muy diferente a quitarse la oreja por completo. Desafortunadamente, esto nos habla de un grado extremo de inestabilidad mental que llevó a una serie de crisis y, como resultado, terminó en un hospital psiquiátrico. Este incidente indignó tanto a los habitantes del pequeño Arles que exigieron aislar al artista. Y Van Gogh fue internado en un hospital psiquiátrico al día siguiente, el 24 de febrero de 1888. El primer día en la clínica, el ataque se repitió con tanta fuerza que los médicos lo colocaron en una sala para pacientes violentos con el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal. Tras informar lo ocurrido, Theo Gauguin se fue rápidamente de Arles, dejando a Van Gogh hospitalizado. La amistad y los audaces planes de los dos grandes artistas llegaron a su fin. Van Gogh pasó 3 meses en un terrible hospital psiquiátrico, más parecido a una prisión. Todas las clínicas psiquiátricas de esa época se parecían más a mazmorras de películas de terror. Él pidió mucho que lo dejaran salir a dibujar, pero los habitantes de la ciudad le escribieron una carta al alcalde para impedirlo. No querían tolerar en la ciudad a un loco violento que atacaba a la gente con una navaja. Y el 3 de mayo, Theo logró arreglar el traslado de su hermano a otro hospital para enfermos mentales, uno más progresista, Saint-Paul de Saint-Rémy-de-Provence, cerca de Arles, donde él pintará La Noche Estrellada. La nueva clínica no se parecía en nada a la anterior. Era más bien una pensión, cara y bastante cómoda.
con su propio jardín, ático y vistas hermosas. Su dueño estaba convencido del poder curativo del arte y de la belleza que rodea a la gente. A petición de Theo, a Van Gogh le acondicionaron un taller donde podía dedicarse a la pintura. Él no desaprovechó esa oportunidad, pintando todos los días cuando estaba lúcido. Durante el año que pasó en el sanatorio, Van Gogh pintó más de 150 cuadros y realizó cerca de 100 dibujos y acuarelas. Y es precisamente aquí, en cautiverio, consumido por la culpa y la soledad, donde Van Gogh encuentra su estilo definitivo, el cual lo elevará al nivel de un genio. Pintaba muy rápido, prácticamente un cuadro al día, y el primer día pintó sus famosos lirios, que vio en el jardín del sanatorio. Podía salir a caminar y observar los paisajes, pero por la noche, desde la ventana enrejada, solo veía el cielo. Le escribe a Theo: también quiero pintar una noche estrellada sobre los cipreses o sobre los trigales maduros. Aquí hay noches muy hermosas. Se cree que Van Gogh pintó la noche estrellada mirando por la ventana de su cuarto, pero es imposible. Su taller estaba separado y no tenía ventanas en absoluto, así que tenía que pintar basándose en bocetos y en su memoria. Por las noches estaba en su habitación y lo único que veía era el cielo nocturno, y durante el día pintaba en el taller sin ventanas, lo que había absorbido durante la noche. Quizá por eso en este cuadro está representado un paisaje imposible que simplemente no podía verse desde su ventana. El pueblo no se veía desde la ventana, pero sí desde el jardín. Los investigadores también descubrieron que la luna no estaba en fase de luna nueva en ese momento, pero Venus, en cambio, estaba muy cerca de la Tierra y dominaba el cielo. La diagonal del horizonte fue representada de manera realista, pero el ciprés fue acercado para crear una conexión armoniosa entre el cielo y la Tierra. Van Gogh en esta pintura utiliza su característico contraste entre azul y amarillo. Al mismo tiempo, utiliza una técnica única. No mezcla las pinturas en la paleta como todos los demás, sino que las exprime directamente sobre el lienzo y las distribuye con pequeñas pinceladas empastadas, creando un relieve único, donde las manchas claras dominan sobre la superficie del resto de la obra. Así es exactamente como fueron pintadas las estrellas. Él exprimía la pintura, luego la esparcía alrededor y así se creaba el efecto de resplandor, precisamente ese efecto que tanto nos maravilla cuando miramos este cuadro. En el remolino celeste, Van Gogh tampoco podía ver. La noche estrellada combina fragmentos de paisajes reales, reconstruidos desde bocetos de taller con la fantasía del artista. Una especie de collage entre la verdad y la invención. Es sorprendente, pero la turbulencia que Van Gogh representó en la pintura coincide con los flujos cósmicos en los lugares donde nacen las estrellas. Pero en ese entonces nadie sospechaba nada sobre el cosmos. Pero yo creo que eso no es una premonición del cosmos, ¿no? Sino simplemente el artista podía ver las manchas y colores en el agua al enjuagar sus pinceles, lo que le sugirió una dirección de pensamiento. En ese preciso instante, Van Gogh atraviesa una crisis personal. Él siempre prefería pintar del natural y se resistía con todas sus fuerzas cuando tenía que pintar algo inventado. Antes, discutía frecuentemente con Gauguin si una obra de arte auténtica podía surgir de la fantasía. Él estaba seguro de que el artista podía interpretar la realidad, pero no inventarla, porque eso no reduce el arte a la abstracción. Así es como Gauguin llamaba a las pinturas que existían solo en la imaginación. En ese entonces, el abstraccionismo no era considerado. Apareció 30 años después. En su carta a Bernard, Van Gogh escribe: mientras Gauguin vivía en Arles, un par de veces me dejé llevar por la abstracción, pero eso fue un error. Querido amigo, me esperaba un callejón sin salida y de nuevo caí en lo mismo al intentar pintar estrellas grandes. Por desgracia, fue otro fracaso, y esta vez ya tuve suficiente. Pero son justamente los detalles fantásticos e imposibles de la noche estrellada los que la hacen realmente especial. Las enormes y brillantes estrellas que cubren el cielo, la luna de dos caras, los remolinos de aire y luz que le dan movimiento al cielo nocturno, el ciprés cuyas ramas parecen más una llama oscura que se eleva hacia arriba. Es precisamente esto lo que le da al lienzo una sensación de belleza congelada, de un movimiento eterno detenido del universo, tan inmenso que el pequeño y modesto pueblo de abajo parece afortunado por haber tenido la oportunidad de presenciar esa belleza. Aunque se suele decir que Van Gogh fue un artista autodidacta, en realidad sí recibió formación artística. Él estudió con varios maestros de forma intermitente, dejando los estudios constantemente, creyendo que el esfuerzo y la dedicación importaban más que el talento, el cual no veía en sí mismo.
Como artista, estoy convencido de que nunca alcanzaré la grandeza. De eso no tengo duda alguna. De eso solo se podría hablar en caso de que todo cambiara en mí, el carácter, la educación, las circunstancias de la vida. Era más bien un autodidacta a medias. Su carrera creativa duró solo una década y comenzó a pintar a los 27 años, una edad avanzada para los estándares artísticos. Y solo logró encontrar su propio estilo característico y reconocible un par de años antes de su muerte, alcanzando a crear en ese periodo solo unas 200 pinturas, que ahora se consideran la parte más valiosa de su legado. Y, ¿saben? Creo que justamente eso fue lo que definió la originalidad y singularidad del estilo que Van Gogh logró alcanzar. Sus ideas sobre la pintura no estaban irremediablemente contaminadas por las exigencias del clasicismo y de la Academia de Bellas Artes. Él pintaba como veía, habiendo aprendido las bases del dibujo, pero no un estilo específico. Al mismo tiempo, la edad madura en la que comenzó a pintar dejó la huella de la experiencia, muchas veces amarga, y tiñó su obra con la sabiduría de alguien que ha vivido mucho. Ahora incluso existe una idea muy popular que los artistas contemporáneos tomaron de Van Gogh. Los jóvenes artistas, por principio, no van a estudiar, no estudian historia ni arte, para evitar la influencia de los grandes maestros y desarrollar su propio estilo único. Y Van Gogh, privado de la oportunidad de pintar del natural y obligado a dibujar de memoria, aunque no le gustaba para nada, sin darse cuenta, creó algo que demostraba que la imaginación del artista es una fuerza capaz de crear su propia belleza, a veces mucho más impresionante que la realidad. Pero al propio Van Gogh no le gustó la pintura, la consideraba un fracaso, le daba pena, como a veces ahora nos da pena cuando alguien nos descubre editando nuestras fotos en Photoshop. Cuando 3 meses después llegó el momento de enviarle a Theo algunas pinturas para vender y solo había dinero para enviar unas pocas, Vincent descartó La noche estrellada. Le escribió a Theo: en general, lo único que considero un poco valioso es el campo de trigo, la montaña, el huerto y los olivos con colinas azules. El retrato y la entrada a la mina, lo demás no me dice nada. Y a lo demás pertenecía también La noche estrellada. El mismo Van Gogh llamaba al cuadro Estudio nocturno. La envió a Theo en el segundo envío de septiembre. La pintura, casi desconocida, pasó de mano en mano durante mucho tiempo, hasta que en 1941 fue adquirida por el MoMA de Nueva York, y solo entonces empezó a ganar la verdadera y merecida fama. Existen varias interpretaciones de la pintura, pero me parece que este es precisamente uno de esos casos en los que no se necesitan interpretaciones forzadas. Algunos afirman que las 11 estrellas son una referencia a la Biblia, otros dicen que el ciprés es el propio Van Gogh. Incluso hay quienes dicen que el ciprés es la Torre Eiffel, que justamente ese año fue construida en París, pero dudo que Van Gogh pudiera verla a 1000 kilómetros de distancia. Quiero compartir con ustedes una interpretación. Van Gogh le escribió a Theo: cuando miro las estrellas comienzo a soñar. Me pregunto, ¿por qué los puntos brillantes en el cielo deberían ser menos accesibles para nosotros que los puntos negros en el mapa de Francia? Y así como el tren nos lleva a Tarascón o Rouen, la muerte nos llevará a una de las estrellas. Y Van Gogh, estando en confusión y reflexionando sobre la muerte, quizás en las curvas ardientes del ciprés, representó su futura ascensión desde la tranquila cotidianidad de abajo hasta la magnificencia divina de los cielos. Si disfrutan de hermosas interpretaciones, les propongo esta. Me parece que es la que refleja de manera más armoniosa lo que el propio Van Gogh pudo haber puesto en su pintura. Espero haberles contagiado, aunque sea un poco, el amor por esta pintura. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Aquí hablamos de arte de manera interesante y, lo más importante, honesta. Estuvo con ustedes Ninashev. Hasta luego a todos.